This morning, Es un gran privilegio poder estar aquí esta mañana con ustedes. and we're just going to believe God to speak to our hearts through His Confiaremos Word. que Dios hablará a nuestros corazones por medio de su palabra. This morning, I would like to look with you at the rest. Esta mañana me gustaría ver con ustedes el descanso. This is the rest that the Apostle Paul spoke of in Hebrews chapter 4. Este es el descanso que el apóstol Pablo habla en Hebreos 4. The apostle exhorts us to labor to enter into this rest. Así que el apóstol Pablo nos exhorta a trabajar para entrar en este descanso, Because many fall short of this rest. porque muchos no logran llegar a este descanso. In other words, they never enter into God's best. En otras palabras, no alcanzan lo mejor de Dios. Now, this rest that we're speaking of is a position in God, Así que este descanso del cual estamos hablando es una posición en Dios, a spiritual position in God. una posición espiritual en Dios. But we're going to look at some natural illustrations to help us to understand the rest. Así que veremos unos ejemplos naturales que nos permitirán conocer ese descanso y entenderlo. So we're going to begin in Hebrews chapter 4 Comencemos en Hebreos 4:1, and verse 1. versículo 1. It says, "Let us therefore fear lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. And verse 2. Versículo 2. For unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Now, in the previous chapter, Paul uses the promised land as a type of the rest. Así que en el capítulo anterior el apóstol Pablo utiliza la tierra prometida como un prototipo del descanso. And many of God's people never entered into that promised land. Y muchos del pueblo de Dios no entraron a esa tierra prometida. Let's go back to chapter 3 for a minute of Vayamos Hebrews. al capítulo 3 por un momento de Hebreos. And so we're warned here not to harden our hearts as they did. Se nos dice acá que no endurezcamos nuestro corazón como ellos lo hicieron, versículo 8. And beginning in verse 8, it says, "Harden not your hearts as in the provocation in the day of temptation in the wilderness." Así que dice del versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Tell me if we deviate any on the Okay. interpretation, okay, Good. of these verses. Sometimes King James in Spanish is a little bit okay, I'll tell you, yeah. Okay, verse 9, "When your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years, Versículo 9, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. And verse 10, "Wherefore I was grieved with that generation, and said, They do always err in their hearts, and they have not known my ways. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest." Versículo 11. Así que, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. So they're not going to enter into the land that's flowing with milk and honey. No iban a entrar a la tierra que estaba fluyendo con leche y miel. Now, there are many aspects of the rest in Scripture. Pero saben, hay muchos aspectos del descanso en las Now, I escrituras. think you could find at least 7 of them, easy enough. Creo que pueden encontrar fácilmente por lo menos 7. But let's begin with the first example of the rest. Pero comencemos con el primer ejemplo de descanso. And that takes us back to the Garden of Eden. Esto nos lleva al jardín del Edén. Eden kind of exemplifies this rest in every way. El Edén nos ejemplifica este descanso casi que de cualquier forma. So Adam is created and he is placed in this beautiful rest. Adán es creado, es colocado en este descanso tan hermoso. So what is it like?
¿Y cómo es? ¿A qué parece? Well, it's a place of life. The tree of life was there. Es un lugar de vida. El árbol de la vida estaba allí. It's a place of communion. También un lugar de comunión. It was a place of dominion. Era un lugar de dominio. God gave Adam dominion over all his creation. Dios le da dominio a Adán sobre toda la creación. It was a place of fulfillment. Era un lugar de llenura. This is where the Lord brought Eve, the bride, to Adam. Aquí es donde el Señor lleva a Eva, la esposa, a Adán. This was the dwelling place of God. Así que era el lugar donde Dios habitaba. And in this place of rest, there was no sweat. Así que en este lugar de descanso no había sudor. Work was fun. El trabajo era emocionante. So it was like the promised land, a land that was flowing with milk and honey. Así que era como esa tierra prometida que fluía leche y miel. And that speaks of the abundant life. Y eso nos habla de una vida abundante. In fact, milk and honey in the Word of God speak of the abundance of the Word La leche y la miel nos hablan en la palabra de Dios de la abundancia de palabra and revelation. y revelación. So here we have a picture of sinless atmosphere, Así que aquí tenemos una representación de una atmósfera sin pecado. and man is crowned with glory and honor in this place, El hombre está coronado de gloria y honor en este lugar and given dominion over all the works of the Lord's hand. y a él se le da dominio sobre toda la obra en la mano del hombre. Okay, let's go back to Hebrews 2 now. Ahora vayamos a Hebreos Chapter 2, 2 and verse 7, Hebrews 2, versículo 7. 7. And this is concerning Adam. It says, Thou madest him a little lower than the angels. Thou crownedst him with glory and honor, and didst set him over all the works of thy hands. Así que dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. So- Hablando de Adán. Here is the first Adam in God's original plan. Aquí está el primer Adán en el plan original de Dios. And Adam has dominion over everything. Adán tiene dominio sobre todo. Adam can help himself to anything in the garden, Adán puede tomar lo que sea del jardín, except one thing. excepto una cosa. That's where the big test comes. Ahí es donde estaba la gran prueba. And you know what happens there, right? Y ustedes saben lo que acontece allí. Disobedience. Adam moved in the flesh, Adán se movió en la carne, and he was put out of the rest. así que se le sacó de ese descanso. So, now we have cherubims guarding the east gate of the garden. Así que ahora tenemos querubines cuidando la puerta este del jardín. And they're saying, you're out of the rest, no more access. Así que le dijeron, estás fuera del descanso, ya no tendrás acceso. This is a sacred place, and no longer you can come into this. Este es un lugar santo, ya no puedes venir y entrar más. So man was put out of this rest by moving in the flesh. Así que el hombre fue sacado de este lugar de descanso por moverse en la carne. Now, in Genesis chapter 3 and verse 24, En Génesis 3, versículo 24, it says, So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. y dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. So, you get the picture here? Here's the cherubims on the east gate. Así que si se dan cuenta aquí están los querubines en Yes. ese puerta del este. No more access, you're out. No más acceso, estás fuera. So, now what happens? ¿Qué pasa ahora? Adam is dying. Adán está muriendo, He's getting gray. se está haciendo viejito, He's aging. está
Canoso, Not gracias. too many people are gray in here except me, No but muchos hay aquí canosos, pero, aging away. No longer the abundant life. pero ya no tiene esa vida abundante. Life is hard. There's sweat. La vida es difícil, hay sudor, Work isn't fun anymore. el trabajo ya no es tan emocionante. So he no longer has communion with God, Así que ya no tiene comunión con Dios. and he's lost the dominion. He has enemies now. Ha perdido el dominio, ahora tiene enemigos. In fact, that's the story of the whole human race. Y esa es la historia de toda la humanidad, ¿no es así? Enemies and wars and all of that. Enemigos, guerras y todo eso. So Adam is very unfulfilled. He's empty. Así que Adán está bastante vacío. But now we have what we call in Scripture the second Adam. Pero luego tenemos lo que encontramos en la escritura como el segundo Adán. The second Adam comes down from heaven. El segundo Adán viene del cielo. You know, the first Adam was made of the dust of the earth. El primer Adán fue hecho del polvo de la tierra. Second Adam comes down from heaven. El segundo Adán desciende del cielo. There's many beautiful contrasts between the first Adam and second Adam in Scripture. Y hay muchos contrastes muy preciosos del primer Adán y el segundo en la escritura. Especially in Romans chapter 5. Especialmente en Romanos capítulo 5. But the hope that we have in getting back into this rest is through the second Adam. Pero la esperanza que tenemos de alcanzar este descanso es a través del segundo Adán. The second Adam is going to show us how to regain the crown, the dominion, Porque el segundo Adán nos mostraría cómo tomar de vuelta esa corona y ese dominio and the inheritance that our first Adam lost. y esa herencia que el primer Adán perdió. He is going to show us the way back in. Así que nos va a enseñar la forma de poder volver a entrar. And we'll conclude on those thoughts. Así que concluiremos esos pensamientos. But for the moment, let's consider some of the other symbols of this rest. Pero por el momento consideremos otros símbolos de ese descanso. So, marriage is used as an aspect of the rest. El matrimonio es usado como un aspecto del descanso. Marriage, we could say Adam was unfulfilled until Eve was brought into his life. Adán estaba incompleto hasta que Eva fue traída a su vida. He is sitting in this beautiful paradise and he has nobody to share it with. Así que él está sentado en este paraíso precioso y no tiene con quién compartirlo. Kind of gives us a picture of Christ in the beginning, Nos da inclusive una imagen de Cristo en el principio. sitting in this vast empire, this beautiful paradise, but he wants somebody he can share that paradise with. Sentado en este paraíso tan lindo, pero él quiere compartirlo con alguien. You know, one day I was sitting out in my garden En una ocasión estaba sentado en mi jardín and everything was just ripe, the flowers, the fruit, everything was just ripe at that moment. y todo estaba perfecto, las flores, las frutas, estaba lindo. And I'm sitting there in my garden and I got the feeling of what Adam must have felt like. Así que estaba sentado allí en el jardín y de repente sentí esa sensación de lo que Adán tuvo que haber sentido. Adam had nobody to share the beauties of the garden with. Él no tenía a nadie con quien compartir las bellezas del jardín. He couldn't say, look at these beautiful roses or look at these beautiful tomatoes or anything. Él no tenía a alguien de decirle, mira las rosas tan lindas y estos tomates. And the book of Ruth gives us a picture of a man that hasn't found rest yet, or a bride who hasn't found rest yet. Y el libro de Ruth nos da una idea de la esposa que no ha encontrado descanso todavía. So man isn't complete without the woman. Y de un hombre también. Así que un hombre está incompleto sin la mujer. And of course, that's why Christ wants a bride too, right? Es por eso que el Señor Jesús también quiere una esposa. And then the promised land is symbolic of the rest. Así que también la tierra prometida es símbolo del descanso, It was a place that was flowing with milk and honey. un lugar que fluía con leche y miel.
It was a place of inheritance. Era un lugar de herencia. I mean, they didn't have to do any work. The houses were built, the gardens, the trees, everything was already there. Ya no tenían que trabajar, los jardines estaban ahí, los árboles también, había fruto, había casas. So it was a land flowing with milk and honey. Así que era una tierra que fluía de leche y miel. But remember, many did not enter into this promised land Pero recuerden, muchos no entraron a esta tierra prometida because of unbelief debido a la incredulidad and hardness of heart. y esa dureza de And, corazón. you know, they failed all of the tests. Y fallaron todas las pruebas. You know, all of us are going to be tested. Todos vamos a ser probados. Every generation is tested Cada generación es probada to see whether they're worthy to inherit these promises. porque se calificará digno o no digno a estas personas. Amen? Amén. We're all going to be tested. Todos vamos a ser probados. And then we have the Sabbath day, Pero luego tenemos el sábado, which is also symbolic of the rest. el cual también es simbólico del descanso. It says that God rested from all of his works on the seventh day. Se nos dice que Dios descansó de todas sus obras en el día séptimo. And the true interpretation of this is where man ceases from the works of the flesh. Y la verdadera interpretación de esto es cuando el hombre deja o cesa de hacer las obras de la carne. Now, Jesus exemplifies this in John's Gospel, chapter 5. Jesús ejemplifica eso en el Evangelio de Juan, capítulo 5. And he healed a man on the Sabbath day. Él sana a un hombre en el Sabbat. Then he tells him to take up his bed and walk. Y luego le dice, toma tu lecho y anda. And of course, the Jews were very incensed by this action. Y por supuesto los judíos fueron muy encendidos debido a esta acción. They said he had broken the Sabbath, Y dijeron, él rompió el sábado. but now Christ is going to give us a picture of what the real Sabbath is. Pero ahora el Señor nos va a dar una imagen de lo que es el verdadero sábado. And so Jesus responds in John's Gospel, chapter 5, Así que el Señor Jesús responde en el capítulo 5 de Juan, and verse 17. versículo 17. But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. You have to understand that when Christ came out of the Jordan River, Tienen que entender que cuando el Señor Jesucristo salió del río Jordán, the heavens were opened. los cielos fueron And abiertos. Christ, during his 3.5-year ministry, was looking into heaven, Así que durante el ministerio del Señor Jesucristo, Él estaba viendo al cielo. and he only did on earth what he saw the Father do in heaven. Así que Él solo hacía en la tierra aquello que Él veía hacer al Padre en el cielo. So he was in perfect sync with heaven. Estaba en perfecta sincronía con el cielo. I'll tell you something, when we're in perfect sync with heaven, there's no sweat. Y quiero decirles, cuando estamos en perfecta sincronía con el cielo, no hay sudor. We're in God, and God is working through us. Porque estamos en Dios y Dios está trabajando a través de There's no nosotros. sweat. No hay sudor. I mean, maybe some of you, maybe the pastor here, has had a time where he had to deal with demons. Tal vez algunos de ustedes aquí o el pastor aquí ha tenido un tiempo en el que ha tenido que luchar lidiar contra demonios. And sometimes there's a lot of sweat trying to cast out a demon, Y a veces hay mucho sudor tratando de sacar a un demonio, especially if it's not their time to go. especialmente si no es su tiempo de irse. So you can yell and shout all day and nothing happens. Así que puedes gritar todo el día y nada pasa. But when you're in sync with heaven, Pero cuando estás sincronizado con el cielo, Jesus didn't yell or shout. Jesús no gritaba, He just said out. Él solo decía fuera. I mean, there was no sweat. No había sudor. I mean, he was in the rest. Él estaba en el descanso. And then in verse 19, 5:19, Y luego en el versículo 19, then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself,
but what he seeth the Father do, for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. See, Jesus was in the rest. Jesús estaba en el descanso. Here's the true Sabbath. Aquí está el verdadero sábado. He's not moving in the flesh. No, He's totally in sync with heaven. no se está moviendo en la carne, está completamente sincronizado con el cielo. And again, when a person is in that relationship, there's no sweat. Entonces, una vez más, cuando una persona está en esa relación, no hay sudor. Amen. Amén. You know, here's another little illustration. Jesus commissions his disciples to row across Galilee. Aquí está otra ilustración. El Señor Jesús le dice a sus discípulos que remaran para Galilea. And so the disciples are in the ship, and the winds are contrary, and so they're rowing real hard. Así que los discípulos están en el barco y hay una gran tempestad y ellos están remando muy fuerte. Now, they were in the will of God. Ellos estaban en la voluntad de Dios, He told them to go to the other side. ya que el Señor Jesús les había dicho que remaran al but otro lado, They were putting a lot of sweat into the oar. pero estaban metiendo bastante esfuerzo, sudor en el trabajo. It says they were toiling and rowing. Se dice que estaban laborando muy fuerte en remando. And then Jesus comes walking across the water. Pero luego el Señor Jesús viene caminando sobre el agua, He gets in the boat, se para en el and bote immediately they were at land. e inmediatamente estaban en la tierra. As soon as Christ comes on the scene, it's done. Porque en el momento que el Señor llega a la escena, se hace. See, we can be working at it and working at it and working at it, Podemos estar trabajando, trabajando y trabajando, but when the Lord comes on the scene, it's done. pero cuando el Señor llega, se hace. Amen. And then Zion is a symbol of the rest. Y luego Sión es un símbolo del descanso. The Lord said, "This is my rest forever." El Zion. Señor Jesús dijo, Sión es mi morada de descanso para siempre. This is like the ultimate place in the kingdom. Este es el mejor lugar en el reino. You know, it took David quite a few years before he actually took Zion, Y saben, le tomó a David varios años para poder llegar a conquistar a Sión. but once he took Zion, once he came to this place, Pero cuando él llega a Sión, God gave David dominion over all of the enemies round about Israel. Dios le da a David dominio sobre todos los enemigos alrededor de Israel. He regained dominion from that position. Él volvió a retomar el dominio sobre esa posición. Before that time, all of the battles were internal, enemies coming into the land. Antes de esa batalla, todas las batallas eran internas, enemigos entrando a la tierra. But now David makes all of those enemies his footstool. Pero luego él pone a todos sus enemigos abajo de sus He pies. takes the battle to the nations and subjugates them. He puts them under his feet. Él lleva la batalla a las naciones y las subyuga bajo sus pies. He regained the dominion from this position. Él retomó el dominio de esta posición. We're talking about the rest that God wants us to enter into. Así que estamos hablando del descanso que Dios quiere que tengamos. In 2 Samuel chapter 7 and verse 1, Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1. and it came to pass when the king sat in his house, and the Lord had given him rest round about from all his enemies. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. And this was penned after David took Zion. Y esto fue después que David tomó a Sión. So David was given dominion again. Así que David es dado dominio una vez más. Let's look at Psalm 132 Veamos el Salmo 132, and verse 13 and 14.
Versículos 13 y 14. For the Lord hath chosen Zion, he hath desired it for his habitation. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. This is my rest forever. Here will I dwell, for I have desired it. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré, porque la he querido. So another aspect of the rest is dominion over the enemies. Así que otro aspecto del descanso es el dominio sobre tus enemigos. See, I believe that's why God wants his people to enter into rest. Y yo creo que por eso es que Dios quiere que su pueblo entre a descanso. God wants to give his people dominion over the enemies. Dios quiere darle a su pueblo dominio sobre los enemigos. Amen? Amén. In fact, God wants to make his people the head and not the tail. De hecho, Dios quiere que su pueblo sea cabeza y no cola. Okay, let's look at another aspect of the rest. Veamos otro aspecto del descanso. I mean, they're all saying the same thing. Todos están diciendo la misma cosa, Just a slightly different picture here. pero nos da una foto, una representación diferente. So we're looking at the Holy of Holies now. Ahora vayamos al lugar santísimo. You know, the ark was going to lead God's people into rest. El arca iba a llevar al pueblo de Dios al descanso. And where did the ark ultimately rest? ¿Y dónde fue que el arca últimamente descansó? In the Holy of Holies, En right? el lugar santísimo, ¿sí? So it symbolizes the ultimate communion and authority inside this Holy of Holies. Así que esto simboliza la cúspide de la comunión y autoridad. Communion with God until the cross La comunión con Dios antes de la cruz was on this side of the veil. era de este lado del velo, You know, like a confessional booth. You know, you're kind of talking through the curtain. como un lugar de confesión en el cual uno está hablando y hay algo de por medio que te divide. But, you know, something's going to happen here because God wants to make the way open so that we can have a greater relationship with Him. Pero algo debe de pasar aquí porque Dios quiere abrir ese velo para que tengamos una mejor relación con Él. So this is the final resting place of the ark. Así que este es el último lugar de descanso del arca. Speaks of the manifest presence of God. Nos habla de la presencia manifiesta de Dios. The ark is behind the veil, El arca está detrás del velo and man has no access. y el hombre no tiene acceso a esta. In fact, there's cherubims on the veil that say, "Stay out." De hecho, hay querubines en el velo que dicen, mantente afuera. In Psalm 132 En el Salmo 132, and verse 8, versículo 8. it says, "Arise, O Lord, into thy rest, thou in the ark of thy strength." Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. See, this is the ultimate place in God. Ese es el lugar más alto que podemos alcanzar en Dios. Israel followed this ark for about 500 years, Israel siguió a esta arca por cerca de 500 años. maybe a little less, but eventually this ark was going to lead God's people into the rest. Posiblemente menos, pero eventualmente esta arca llevaría al pueblo de Dios al descanso. And so when the ark finally came into the Holy of Holies in Solomon's temple, Así que cuando el arca llega al lugar santísimo en el templo de Salomón, the staves were taken out, the poles that they carried. las maderas para llevarlo fueron quitadas. Remember, those poles were always inside the ark, or should I say outside the ark, until they came to the ultimate position. Recordemos que esas maderas circulares estaban siempre con el arca hasta el momento que se llegó al lugar de And descanso. then those poles were taken out because this was the final resting place of the ark. Pero luego estas fueron quitadas porque este era el último lugar de descanso del arca. We're getting a little picture here of the rest.
¿Estamos entendiendo la imagen del descanso aquí? See, man had lost the glory, the dominion, the crown. El hombre había perdido la gloria, el dominio, la corona. He lost communion. He was toiling, working hard. Perdió la comunión, estaba trabajando duro Ultimately, he's going to die. y últimamente o al final va a morir. And the cherubims said, "You no longer have access to come in here." Y los querubines dijeron, ya no tienes acceso para entrar acá, Flesh can't come into this place. porque la carne no puede entrar a este lugar. Flesh got them out of that. When they moved in the flesh, they were put out of the rest. Cuando se movieron en la carne fueron sacados del descanso. Okay, let's go back to the tabernacle, Vayamos al tabernáculo, and which was a pattern. lo cual era un patrón. And so the tabernacle is facing east, El tabernáculo está viendo al este and on the veil of the Holy of Holies were cherubims. y en el velo del lugar santísimo habían querubines They were saying, "You can't come in. y decían no puedes entrar, No access." no hay acceso. Okay. But then we see Jesus. Pero luego vemos a Jesús. In Hebrews 2, in verse 9 and 10, En Hebreos 2, versículos 9 y 10, and we see Jesus also made a little lower than the angels. y dice que Jesús también siendo hecho un poco menor a los ángeles, See, he's the first Adam got us out, and the second Adam is going to show us how to get back in. así que el primer Adán nos sacó, pero el segundo Adán nos va a enseñar cómo entrar una vez más. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. So here's the second Adam. Así que aquí está el segundo Adán. He is also made a little lower than the angels. A él también se le hace un poco menor a los ángeles. Why was he made lower than the angels? ¿Por qué fue hecho menor a los ángeles? Well, because God cannot die. Porque Dios no puede morir. He had to put on flesh and blood. He had to be made lower than the angels. Él tuvo que hacerse carne y sangre. Él tuvo que hacerse menor que los ángeles. Because he's going to be the sacrifice for the whole human race. Porque Él será el sacrificio para toda la raza Made humana. lower than the angels. Hecho menor a los The suffering of ángeles. death. El sufrimiento de la muerte. See, the second Adam is going to pass the test, El segundo Adán pasará la prueba. and he's going to show us how to get back in Él nos, through va, his crucifixion. Él nos va a enseñar cómo entrar una vez más a través de su crucifixión. Remember, when Christ died on the cross, when flesh was crucified, Recuérdense que cuando Jesús muere en la cruz y es crucificado, the veil in the temple was ripped in half from the top to the bottom. el velo del templo fue cortado por mitad de arriba para abajo. And I don't know if you know anything about the veil in Solomon's temple, Y no sé si ustedes saben algo del velo en el templo de Salomón, but that veil was 4 inches thick. pero ese velo era aproximadamente 4 pulgadas, que unos 7 centímetros de grueso. I mean, did you ever try to rip a piece of cloth in half? ¿Alguna vez han tratado de cortar por la mitad un pedazo de tela? 4 inches thick, and it was ripped in half from the top to the bottom. Fue 10 centímetros y fue cortado de arriba para abajo. The moment flesh died, En el momento que la carne muere, flesh was crucified, la carne es crucificada the veil was ripped in two, y el velo es cortado en dos, showing us the way back. mostrándonos el camino de vuelta. Remember, man was put out of the garden because he moved in the flesh.
Recuérdense que el hombre fue sacado del jardín porque él se movió en la carne. Christ is showing us the way back in by death to the Y flesh. saben, el Señor Jesús nos muestra el camino de vuelta matando a la carne. Amen? Amén. We're not talking about salvation here. No estamos hablando de salvación aquí. We're talking about an experience that's over and above salvation. Estamos hablando de una experiencia que es aún más allá y más fuerte que la salvación. Salvation takes place in the outer court at the door. La salvación toma lugar en el atrio, en la puerta del atrio. Matthew 27 and verse 50, Mateo 27:50. Jesus, when he cried again with a loud voice, yielded up the ghost. Dice más, Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. And behold, the veil of the temple was rent in two from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. Versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. So the moment that Christ was crucified, flesh was crucified, the veil was rent in two, showing us the way back in. Así que el momento en el que la carne fue crucificada, el velo se rasga en dos, enseñándonos el camino de vuelta. Now, Paul is exhorting us here. Pablo nos está exhortando aquí. He said, there's yet a rest to the people of God. Todavía hay descanso para el pueblo de Dios. And he says, let us not fall short like they did Y in dice, the Old no, Testament. no, We don't want to fall short. Okay. Yeah, sure. que no lleguemos que no logre, que no sea, que no quedemos cortos, gracias, de este lugar de descanso. Are you with us so far? ¿Sí? Getting ¿Están the con picture here? nosotros? There remains a rest to the people of God. Hay un descanso que todavía está disponible para el pueblo de Dios. In Hebrews 4:9, En Hebreos 4:9. there remaineth a rest to the people of God. Hebreos 4:9, hay todavía un descanso para el pueblo de Dios. Verse 10, Hebrews 4:10. Versículo 10. He that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Let us labor, therefore, to enter into that rest, lest any man fall. Sí. After the same example of unbelief. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Paul is exhorting us to have a holy fear. Así que Pablo nos está exhortando a tener un temor santo. Let's be afraid that we don't make it, Tengamos temor de no alcanzarlo, because we want to make it into porque this place. queremos llegar a este lugar. And I believe the last day church has to enter into rest. Y yo creo que la iglesia de los últimos tiempos debe de entrar a este The descanso. last day church has to regain what has been lost. David recovered everything. Esta iglesia debe de retomar lo que perdió, así como David retomó todo. So that requires a little bit of effort, Y esto requiere esfuerzo, seeking God, diligence. buscar a Dios, la diligencia. You know, in Matthew 11:12, Jesus said, "The violent take the kingdom." En Mateo 11:12 dice, los violentos entran al reino. It takes a certain holy violence. Toma cierta violencia santa. Have you ever been stirred up in the spirit? ¿Alguna vez se les ha avivado en el espíritu? I mean, you put up with many things in life, but all of a sudden, a holy anger comes on you, and you. Aguantas muchas cosas en la vida, pero de repente una indignación, un enojo santo entra a ti. And something is broken in the spirit. Y algo se destruye en el espíritu. See, God's grace really doesn't extend to people that are passively sitting. Saben, la gracia de Dios no se extiende en realidad a la gente que está simplemente pasiva, sentada. And they say, well, if God wants me to get in there, He'll bring me in there. Bueno, si Dios quiere que yo llegue, Él me llevará. No. Paul said, I press toward the mark. Pablo decía, yo presiono
hacia la meta. a little bit of effort. Requiere un poco de esfuerzo. Lord, help us all. I mean, we might have touched a little bit of it, but we want the full package. Señor, ayúdanos. Tal vez hemos tocado una pequeña parte, pero queremos el paquete completo. See, if the church doesn't have a vision, they cast off. They get lazy. They get careless. Así que si la iglesia no tiene una visión, se vuelve haragana, se vuelve sin cuidados. That's why the church needs to be challenged on a few things. Por eso es que la iglesia necesita ser desafiada en estos puntos. Not like the contemporary church of today. No como la iglesia contemporánea de hoy en día. Oh, God loves you no matter what. Dios te ama no importa lo que hagas. God loves you in your sin. Dios te ama en tu pecado. You know, that kind of a message will never put people, in fact, I'm afraid that kind of a message may not get even people to heaven. Miren, ese tipo de mensaje es posible que la gente ni siquiera pueda llegar al cielo debido a este. Do you understand what I'm saying? ¿Sí entienden lo que digo? Contemporary church is just preaching a nice feel-good message. La iglesia contemporánea predicando un mensaje, siéntete bien. In fact, one big church preaches that if you sin, you don't even have to repent. De hecho, una iglesia grande ha predicado, si tú pecas ni siquiera te tienes que arrepentir, Why, you've already been forgiven. porque ya fuiste perdonado. Listen, when we sin, we have to repent and get right with God. Miren, cuando pecamos debemos de arrepentirnos y ponernos bien con Dios. I'm just about done here. Ya casi termino acá. But see, we don't want to fail of God's grace. Pero no queremos quedarnos cortos de la gracia de Dios. And that paradise in Eden was just a little picture of what's up above. Y ese paraíso en el Edén es simplemente una pequeña imagen de lo que está arriba. So there's a rest where we exchange our strength for His strength. Hay un descanso en el que nosotros intercambiamos nuestras fuerzas por sus fuerzas. We don't want to be outer court Christians, No queremos ser cristianos de atrio. but we want to surrender our lives. Queremos entregar nuestra vida. See, the more of our life that we surrender, the more of the life of Christ can come into us. Porque entre más de nuestra vida nosotros sometamos, mayor es la vida de Cristo que va a poder entrar a nosotros. And you find people in Scripture that were very self-willed and dominant, they Y, wanted their own way. y encontramos personas en las Escrituras que tenían voluntades muy fuertes, propias, y querían hacer lo que ellos querían, Like Jacob, como Jacob. he's full of self-will. Estaba tan lleno de esa voluntad propia. He wants the blessing, but he wants to get it deceitfully. Él quería la bendición, pero la quería tomar de forma engañosa. But when he finally met God, Pero cuando se encuentra con Dios, the Lord touches his hip. el Señor le toca el muslo. And from that moment on, he's on a staff. Y de ese momento en adelante, él camina con vara. He's now leaning upon his beloved. He's leaning upon the Lord. Ahora él está dependiendo de su amado, del Señor. When our self-will goes, then we begin to lean on the Lord. Porque cuando nuestra propia voluntad desaparece, entonces comenzamos a depender del Señor. Many examples in Scripture like that. Muchos ejemplos en la Escritura son así. Peter was self-willed too. Pedro también tenía mucha voluntad propia. The Lord said to Peter, when you were young, you did your own thing. El Señor le dice a Pedro, cuando tú eras joven, tú andabas donde querías. But when you're old, Pero cuando seas más grande, another's going to gird you and take you where you would not go. alguien más te tomará y te llevará donde no quieres ir. And he's talking about the cross. Y él está hablando de la cruz. And so when we're on the cross, we're not doing our own thing. Así que en la cruz nosotros ya no estamos haciendo nuestras propias cosas. We're doing what he wants us to do. Estamos haciendo aquello que Él quiere que hagamos. So maybe the Lord is just calling us today to make a fresh commitment to him. Tal vez el Señor está llamándonos a cada uno de nosotros a hacer un nuevo compromiso con Él. Remember, disobedience
always keeps you out there. Recuérdense que la desobediencia siempre te mantiene afuera. Adam got out because of disobedience. Christ showed us the way in through obedience. Adán fue sacado debido a la desobediencia. El Señor Jesús entra a través de la obediencia. Amen. Amén. And maybe I'll just let your pastor close from here, and maybe he can call for a commitment or consecration, fresh consecration. Bueno, dejaré el tiempo a su pastor The para que pastors él always pueda do better tener un tiempo de consagración. than the visitors do. Tomando las palabras de Pastor Dan, es un buen tiempo para que nos consagremos nuevamente. Pongámonos en pie. El mensaje es claro. La obediencia nos saca del huerto de su voluntad. La desobediencia nos aparta de Dios. Pero el segundo Adán nos mostró que la obediencia nos vuelve a abrir el camino. Así que vamos a pedirle al Señor en oración que Él tenga misericordia y podamos reconsagrarnos. Oremos al Señor. Padre Todopoderoso, queremos responder a la voz de tu palabra. El primer Adán, Señor, desobedeció por andar en la carne y pidió poder alimentarse del árbol de la vida. Tu Hijo Jesús es la vida. Y querubines fueron puestos, Señor, para tapar el camino al árbol de la vida. Curiosamente, 2 querubines también colocaste en el arca del pacto, como símbolo que nadie puede entrar ahí si no es por tu favor y misericordia. Esta arca estaba detrás del velo que fue rasgado por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, abriéndonos el camino. Padre, es tan fácil rendirnos a nuestra voluntad. Es tan fácil rendirnos, Señor, a nuestras emociones. Pero en esta mañana queremos, Señor, reconsagrarnos delante de ti. Queremos decirte que queremos elegir, Señor, obedecerte. Queremos elegir, Señor, negarnos a nosotros mismos y buscar tu voluntad y no la nuestra. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Si tú has sentido de Dios la palabra en tu corazón y quieres pedirle al Señor gracia para retomar una consagración a Él, para pedirle gracia para caminar en obediencia, para no hacer tu voluntad, para seguir el ejemplo del segundo Adán, si tú deseas ser de esos violentos, con esa violencia santa para obedecer, alza tu mano y vamos a orar delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, puedes bajarla. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a presionar. Ayúdanos, Señor, a proseguir, a recibir fuerzas para obedecerte, para amarte, para seguirte, para adorarte. Padre, fortalece nuestro hombre interior por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a presionar y que podamos ser fieles hasta la muerte. Padre, ten misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Presionaré hasta la meta. Presionaré hasta el final. Mi gozo encuentro en la cruz. Mi gozo encuentro en la cruz. Presionaré hasta presionaré hasta
el final. Mi gozo encuentro en la cruz. Mi gozo encuentro en la cruz. Una vez más, presionaré hasta la meta, presionaré hasta el final. Mi gozo encuentro en la cruz. Mi gozo encuentro en la cruz. Señor, ayúdanos a presionar y a seguir al Cordero doquiera que estemos y vayamos. Seguiremos al Cordero donde quiera que vaya, sin mirar atrás. Los redimidos con él caminarán y con él reinarán, y los vencedores han vencido